Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos una semana más a la lección de Doctrinas y Convenios de la lección dominical de Ven, sígueme. Esta semana estudiaremos las secciones 125 a 128. Como bien sabéis, soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión y voy a ser el que va a dar esta lección y clase. Bien, el tema principal de la lección de hoy es una voz de alegría para los vivos y los muertos. Y el himno que me ha inspirado esta lección de hoy es Oh mi Padre. Para mí, de todas las lecciones de Ven Sígueme, esta la estaba esperando con verdadero deseo. Para aquellos que pudieran necesitar ayuda ante las dudas o problemas que podrían hallar a la hora de hacer historia familiar o genealogía, voy a darles una pequeña guía de cómo buscar ayuda o dónde encontrar esa ayuda para los que tengan ayuda a estar haciendo su genealogía y cómo eliminar un parentesco, o preguntar cómo se puede sellar una persona viva a una que haya fallecido, etcétera, etcétera. Todo eso lo podéis encontrar entrando en familyshield.org, pinchamos en el signo de interrogación que está arriba. Y luego, para aquellos que necesiten ayuda, digamos, de que alguien les diga cómo hacer las cosas, eligen la opción de comunícate con nosotros. Entonces, ahí podéis encontrar un número de teléfono al que podéis llamar, dependiendo del país al que os encontréis, por supuesto. Bien. Y bueno, pues ya sin más demora, pasemos a tratar la clase de hoy. Nos habíamos quedado la lección anterior en el templo de Nabú, y que el Señor había mandado que los miembros pagasen el diezmo y también se creó o se organizó de una forma definitiva la sociedad Socorro. Bueno, para el verano de 1839, muchos santos que habían sido forzados a abandonar sus hogares en Missouri establecieron nuevos asentamientos en los terrenos que la iglesia compró en Commerce, Illinois, y el territorio de Iowa. En marzo de 1841, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrinas y Convenios 125, en la que el Señor reveló su voluntad concerniente al recogimiento de los santos en el territorio de Iowa. Después de su bautismo en abril de 1832, Brigham Young sirvió misiones en el Alto Canadá, en el noroeste de los Estados Unidos y en Inglaterra. Su extenso servicio misionario requirió que él y su familia hicieran sacrificios significativos. El 1 de julio con L de 1841, Brigham Young regresó de su misión en Inglaterra después de estar ausente casi 2 años. El 9 de julio de 1841, el profeta José Smith recibió una revelación para Brigham Young que está registrada en Doctrinas y Convenios 126. En esa revelación, el Señor le dijo a Brigham que ya no le era requerido separarse de su familia para servir en misiones como en el pasado. El 1 de septiembre de 1842, el profeta José Smith escribió una carta a los miembros de la iglesia indicándoles que debían mantener registro de los bautismos que hacían por sus antepasados fallecidos. Esa carta se encuentra registrada en Doctrinas y Convenios 127. En una investigación reciente se indica que el 7 de septiembre de 1842, en vez del 6 de septiembre, como se indica en el encabezamiento de la sección, el profeta escribió otra carta a los miembros de la iglesia, en la que les enseñó más respecto a la correcta administración y registro de los bautismos por los muertos. También se explicó el significado doctrinal de esa ordenanza. Esa carta se encuentra registrada en Doctrinas y Convenios 128. Bueno, después de que Brigham Young se bautizó en abril de 1832, sirvió en varias misiones durante los siguientes 9 años. La mayoría de esas misiones duraron de 3 a 5 meses. En abril de 1838 se llamó a Brigham Young y a otros miembros del quórum de los 12 apóstoles a servir en misiones en Gran Bretaña, lo que les requería que estuvieran alejados de su hogar por más tiempo. Brigham Young dejó Montrose
territorio de Iowa el 14 de septiembre de 1839 para ir a Gran Bretaña. Ese era un tiempo difícil para dejar su hogar. En el verano de 1839 se había desatado una epidemia de malaria en la región que afectó a Brigham, a su esposa Marianne y a varios de sus hijos. Marianne también había dado a luz a su cuarto hijo. Además, a causa de que habían sido forzados a salir de Missouri el año anterior, habían perdido la mayoría de sus posesiones y cuando Brigham partió para su misión, solo pudo dejarle a Marianne $2,72 para mantener a su familia. Durante los casi 2 años de Brigham Young estuvo en Inglaterra, Marianne tuvo dificultades para encontrar alimento suficiente y un refugio adecuado para ella y sus hijos. El 1 de julio de 1841, Brigham Young, que había sido nombrado presidente del quórum de los 12 apóstoles durante su misión, llegó a Nauvoo y volvió a reunirse con su familia. 8 días después, el profeta José Smith recibió la revelación que está registrada en Doctrinas y Convenios 126. En abril de 1840, cuando los otros apóstoles llegaron a las islas británicas, Brigham Young, que había asumido la responsabilidad de elegir la iglesia en la misión británica, convocó a los hermanos para una conferencia general de la iglesia en Preston. El primer asunto que se trató fue la ordenación de William Richards, que había estado prestando servicio en la presidencia de la misión, al apostolado, de acuerdo con la revelación que se había recibido en 1838, como se puede ver en Doctrinas y Convenios 118.6. Con eso había entonces 8 miembros de los 12 en las Islas Británicas: Brigham Young, Herbert C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, John Taylor, Wilford Woodruff, J. A. Smith y William Richards. Otros 2, William Smith y John A. Patch, no cumplieron una misión en Gran Bretaña. Orson Hyde llegó en tiempo después, trabajó varios meses con sus hermanos en Inglaterra y luego viajó a Palestina, donde dedicó la tierra para el retorno de los judíos. En aquella época todavía quedaba un lugar vacante en el Consejo de los 12. Mientras Brigham Young dirigía la expansión de la obra misional a lo largo de las Islas Británicas, demostró gran responsabilidad espiritual y administrativa. Bajo la dirección de Brigham Young y de los otros apóstoles, la Iglesia alcanzó un crecimiento fenomenal en Gran Bretaña. Para el momento en que la mayoría de los apóstoles salieron de Inglaterra, a finales de abril de 1841, se habían unido a la Iglesia entre 7.000 y 8.000 personas, y aproximadamente 1.000 de ellas ya habían emigrado a Nauvoo unos meses antes. Brigham Young tenía 40 años cuando se recibió la revelación en Doctrinas y Convenios 126, pero el siguiente recuento ilustra su devoción con toda la vida a su familia. Cuando tenía 23 años de edad, se casó con Miriam Angeline Watts y de ese matrimonio tuvo 2 hijas. Brigham Young mantuvo a su familia fabricando y componiendo sillas, mesas y alacenas e instalando ventanas, puertas, escaleras y repisas de chimeneas. Al enfermar Miriam de tuberculosis, además de su propio trabajo, Brigham debió encargarse de la mayor parte de las tareas de su esposa. Cuando el problema de ella fue empeorando, él se encargó de preparar el desayuno para la familia, vestir a sus hijas, limpiar la casa y sentar a su esposa en la silla mecedora junto a la estufa, donde la dejaba hasta la hora en que regresaba del trabajo. Hora en que preparaba la cena, acostaba a su familia y completaba las tareas del hogar. Sus experiencias en la juventud y en los primeros años de su matrimonio de cuidar de niños y administrar un hogar enseñaron mucho acerca de la cooperación familiar y el mantenimiento de la casa. Años más tarde había de aconsejar sobre ello a los miembros de la iglesia y solía bromear diciendo que él podía hacer los trabajos domésticos mejor que la mayoría de las amas de casa de la comunidad. Además de poder pasar mucho más tiempo con su familia después de esta revelación, la Doctrinas y Convenios 126, de lo que le había sido posible en los años anteriores, Brigham Young también estuvo cerca del profeta José la mayor parte del tiempo, 28 de los últimos 36 meses de la vida de José Smith. Es evidente que el Señor, conociendo el futuro de Brigham Young y el futuro de la Iglesia, mantuvo a Brigham cerca de José para que aprendiera las lecciones fundamentales que tendría que saber para dirigir la Iglesia tras la muerte de José Smith.
Aunque a Brigham Young ya no se le requería dejar a su familia para servir en más misiones, aún sirvió en varias misiones de corto tiempo antes de la muerte del profeta. Os contaré que en mayo de 1842, Lyman W. Ward, que había sido gobernador de Missouri y había promulgado la orden de exterminio en contra de los santos, fue herido en un intento de asesinato. Las autoridades de Missouri acusaron falsamente al profeta José Smith de hacer arreglos para que alguien asesinara a Ward, y los oficiales tanto de Missouri como de Illinois trataron de arrestar al profeta en Nauvoo, Illinois, y llevarlo de regreso a Missouri para el juicio. Al saber que muy probablemente lo matarían si regresaba a Missouri, el profeta se escondió de sus oficiales durante gran parte de agosto, septiembre y octubre de 1842 para evitar que lo arrestaran. Es por eso que se escondió. En enero de 1843 se llegó a la conclusión de que los procedimientos para arrestar al profeta y llevarlo de regreso a Missouri eran ilegales. En Doctrinas y Convenios 127 consta una carta que el profeta Smith escribió a los miembros de la Iglesia durante esas difíciles circunstancias. El profeta, pese a sus justificadas preocupaciones, no dejó a solas a los santos de la Iglesia, ni el Señor tampoco. El profeta dijo a los santos que apresuraran sus esfuerzos para edificar el templo de Nauvoo. También incluyó instrucciones que el Señor le había dado en cuanto al bautismo por los muertos. Bien, y ahora ya pasamos al tema central de hoy. Y aunque me gustaría extenderme a mi antojo, es decir, a mi manera, y créeme que cuando os digo que esa fue mi primera intención, una voz me dijo: no es tu elección, es la de ven, sígueme. Así que creo que es justo y necesario hacerlo conforme al ritmo de la clase y su contenido. Es decir, no puedo coger y hablaros acerca de la historia familiar y del templo, porque de eso no es la clase, sino es la clase de ven, sígueme. Doctrinas y Convenios 125 a 128. Así que continuemos. En agosto de 1840, la congojada Jane Neymar escuchó al profeta José dirigir la palabra en el funeral del amigo de él, Seymour Bronson. Cyrus, el hijo adolescente de Jane, también había fallecido hacía poco. El hecho de que Cyrus nunca se había bautizado hacía que su dolor fuera mayor, y a Jane le preocupaba lo que eso significaría para el alma eterna de él. José sabía cómo se sentía ella, y él se había preguntado lo mismo en cuanto a su hermano Alvin, quien había fallecido antes de ser bautizado. De modo que el profeta decidió compartir con Jane y con todos los demás asistentes al funeral lo que el Señor le había revelado sobre las personas que habían muerto sin recibir la ordenanza del Evangelio y lo que nosotros podemos hacer para ayudarles. Bien, voy a hacer un paréntesis, ya que se ha nombrado a Alvin, y es que en la historia de la vida de José Smith, su hermano Alvin murió, y entonces se consultó a un pastor. Esto fue antes de la restauración de la iglesia. Entonces el pastor le dijo que Alvin moría en condenación porque no podía lograr la salvación, etcétera, etcétera. Y es por eso que ahora también acabamos de hablar de que José también estaba preocupada por su hermano Alvin, que iba a ser de él. Y es por eso que se recibió la revelación junto con lo de la hermana Jane Neyman ante la muerte de su hijo Cyrus. Bueno, continuemos. La doctrina del bautismo por los muertos entusiasmó a los santos. Sus pensamientos se volcaron inmediatamente a sus padres, abuelos y otros familiares fallecidos. Ahora había esperanza para ellos. José Smith compartía su gozo y se valió del lenguaje gozoso y entusiasta para expresar lo que el Señor le había enseñado sobre la salvación de los muertos. Griten de gozo las montañas. Y joder, me emociono como si estuviera allí, de verdad. Perdón, repito. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, valles, clamad en voz alta, y todos vosotros, mares y tierra seca, proclamad las maravillas
de vuestro Rey eterno. Quiero traer a vuestras memorias que alrededor de un año y medio antes de que José Smith escribiera esta carta, el Señor había dicho a los santos que la ordenanza del bautismo por los muertos se debía llevar a cabo en el templo, como se ve en Doctrinas y Convenios 124:30. Sin embargo, el Señor permitió que los santos llevaran a cabo bautismo por los muertos en el río y en los arroyos cercanos por un corto periodo. El Señor les dijo que una vez que el templo estuviera listo, la ordenanza del bautismo por los muertos solo se aceptaría si se llevaba a cabo en el templo. Los santos comenzaron a efectuar bautismo por los muertos en el templo de Nabú en noviembre de 1841. Al comienzo de Doctrinas y Convenios 128, José Smith enseñó que se debía nombrar a registradores locales para ser testigos y registrar la ordenanza del bautismo por los muertos. También enseñó que se debía nombrar a un registrador general para compilar los registros locales y formar un registro general de la Iglesia. A mí todo ello me recuerda a los obreros del templo, y en especial la labor y el trabajo de los registradores del templo. De los de Madrid tengo cierto aprecio, ya que, tal vez por mi llamamiento como obrero, me ha tocado tratar con ellos en varias ocasiones. Es más, incluso uno de ellos tuve la oportunidad de que me hiciera una entrevista de dignidad para la recomendación para el templo. Bien, al preparar esta clase de hoy, me ha gustado el comentario que hizo el líder W. Grant Balgetter de los 70. Él explicó: debemos recordar siempre que realizamos las ordenanzas en el templo por personas y no simplemente por nombres. Aquellos a quienes nos referimos como muertos están vivos en espíritu y están presentes con nosotros en el templo. Lo siguiente está en la guía para los miembros sobre la obra en el templo y la historia familiar. Sus antepasados fallecidos se encuentran en un lugar conocido como el mundo de los espíritus, en el cual reciben la oportunidad de escuchar y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, no pueden recibir las ordenanzas del Evangelio por ellos mismos ni pueden progresar hasta que otras personas efectúen las ordenanzas a favor de ellos. Usted tiene el privilegio y la responsabilidad de proporcionar a sus antepasados esa dádiva, buscando el nombre y los datos correspondientes y asegurándose de que se efectúen las ordenanzas a favor de ellos en el templo. Luego ellos deciden si aceptan o no la obra que se efectuó a su favor. Bien, respecto a esto, y antes de proseguir, hay que aclarar aclarar por qué cuando muere una persona, un familiar, hay que esperar un año para hacer la obra por ellos, salvo excepciones. La excepción a esto que voy a hablar es de los miembros que han sido bautizados, sido confirmados, pero no han podido ir al templo por el motivo que sea. Imaginaros, digamos, una persona, da igual si es hombre o mujer, imaginaros una persona, ha sido bautizado, ha sido confirmado porque los misioneros pasaban por allí y el hombre es tan pobre que no puede tener dinero para ir al templo. Entonces es activo, imaginaos incluso, vamos a poner que es el presidente de la rama del lugar, pero el lugar es pobre y no pueden desplazarse. Entonces es activo y fallece. Bueno, pues esa persona se puede hacer básicamente de inmediato la obra por ella, ya que no es que no fuera al templo porque no quisiera, si es que no podía. Esa es la excepción, digamos. Cuando una persona muere, ya digo, sea familiar, sea miembro de la iglesia o no, estoy hablando, hay que esperar un año para hacer la obra por ella, ya que hay que darle tiempo a que esté preparado para recibir las ordenanzas, si es que las acepta, ojo, porque puede que no las acepte, pero de todas maneras,
se hace la obra por ella y luego, como hemos visto, él decidirá si las acepta o no. Hay que hacer genealogía, pero eso lo vamos a hablar al final. Continuamos con la lección. La obra del templo y de historia familiar es una obra dividida en dos partes. El presidente Howard W. Hunter enseñó: debemos llevar a cabo la obra de las ordenanzas del sacerdocio en el templo que son necesarias para nuestra propia exaltación. Después debemos hacer esa misma obra necesaria para otras personas que no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio en vida. Efectuar la obra a favor de otras personas se logra en dos pasos. Primero, mediante la investigación de historia familiar con el fin de buscar a nuestros antepasados. Y segundo, al efectuar las ordenanzas del templo para brindarles las mismas oportunidades que se les brindan a las personas que viven. He llegado a darme cuenta de que los que participan en la investigación de historia familiar y después llevan a cabo la obra de las ordenanzas en el templo, en beneficio de las personas cuyos nombres se han encontrado, recibirán el gozo adicional de recibir ambas partes de la bendición. El Padre Celestial desea que cada uno de nosotros reciba ambas partes de la bendición de esta obra vicaria tan vital. Toda obra que hagas en el templo es tiempo bien utilizado, pero recibir las ordenanzas en forma vicaria por alguno de tus antepasados hará el tiempo que pases en el templo más sagrado, e incluso se recibirán bendiciones aún más grandiosas. La primera presidencia ha declarado: nuestra obligación más preponderante es buscar y localizar a nuestros propios antepasados. Bien, hasta aquí la lección de hoy. Antes de tomar mi tiempo para hacerles llegar mi testimonio, quiero traeros a la memoria a aquellos que lleven ya su tiempo en la iglesia y los que lleven menos, que hace ya algunos años. El Edith Boyka Parker dio y salió en una Liaona una estupenda guía de cómo comenzar y hacer nuestra historia familiar y genealógica. Yo os invito a buscar ese artículo y a leerlo detenidamente. Si durante la preparación de esta lección encontrase dicha capacitación, la pondría en la descripción. Quiero haceros saber que sí he encontrado en qué Liaona está. Está en la Liaona de agosto de 2003. Yo conozco ese artículo, sí, es un artículo o mensaje, y la verdad que está muy bien, explica muy bien cómo comenzar a hacer nuestra propia historia familiar. Así que lo pondré también en la descripción, Liaona de agosto de 2003. Bien, como bien sabéis, en cada lección y siempre que puedo, os hablo de hacer historia familiar y también de hacer indexación, porque quizás os habéis quedado estancados, quizás habéis llegado a un punto en que no podéis seguir. La indexación es importante, necesaria, porque ayuda a aquellos que están buscando a sus antepasados a encontrarles. Es necesario hacer primero nuestras ordenanzas personales y después llevar a cabo las ordenanzas vicarias por nuestros familiares, y también hacer la búsqueda por aquellos nuestros hermanos, y estoy hablando de la indexación, que necesitan de ello. Todos nuestros antepasados forman parte de las raíces de un árbol, de las hojas de un árbol, forman parte del tronco del árbol, porque si cortamos el árbol, vemos los anillos no desaparecen con el paso del tiempo, sino que se forman. Y esa es la genealogía. Cada anillo del árbol, desde el centro hasta el final. Mis estimados hermanos y hermanas, es necesario, porque, y bien sabéis que lo digo siempre que puedo también, si no hacemos la obra vicaria
por aquellos que están al otro lado del velo, creedme que no vais a salvaros. Hacer vuestra historia familiar. La iglesia solo básicamente requiere lo que llamamos el 4x4. Es decir, yo, 1, mis padres, 2, mis abuelos, 3, y mis bisabuelos, 4. Es lo que se llama el 4x4. Hermanos y hermanas, si queréis lograr la salvación en la vida eterna, no os olvidéis de hacer vuestro árbol genealógico. Existe un librito, se llama Mi Familia. Aquellos que no lo tengan, que se lo pidan al director, al consultor del Templo Historia Familiar de su barrio Rama. Y si no, pues, que se lo pidan a su obispo. Rellenar el libro Mi Familia. Completarlo. Y después seguir. Y seguir. Y seguir. Estamos en la iglesia verdadera. Os testifico de la veracidad de los templos y la obra que se llevará a cabo. Os testifico con todo mi corazón y toda mi fe que es necesario hacer la obra vicaria por aquellos que están al otro lado del velo. Este es mi testimonio y lección de hoy, la cual os dejo con amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.